El fin en mente de este video es que conozcas las características del diario personal. Los textos personales son escritos privados, por eso solo debe leerlos la persona que los elaboró. A veces están dirigidos a un familiar o amigo, como una carta, una postal o un correo. Dentro de los textos autobiográficos que compone un autor, que se describe a sí mismo o escribe sobre sí mismo y lo que le sucede, así como sus pensamientos, deseos y opiniones. Hay diversos tipos de textos autobiográficos. Existen las bitácoras, que es un registro detallado de los avances de un trabajo o una investigación, que incluye observaciones, ideas, datos y actividades. La bitácora la usan los científicos y los viajeros, pero tú también puedes utilizar una. La autobiografía es un texto en el que una persona narra algunos hechos de su vida. El autor escribe en el presente algo que ya vivió. Se seleccionan acontecimientos importantes. También existe el diario. El diario es un libro o cuaderno en el que una persona registra todo lo que vive, siente, piensa, experimenta y desea. Resulta muy útil para conocerte y entender cómo has ido cambiando a lo largo del año, del tiempo. También practicas tu escritura. Es un texto personal privado. Tú lo lees y tú lo escribes. Gira en torno a tus experiencias. Puede contener hechos o los eventos y tus pensamientos y del día, así como tus planes y tus puntos de vista. El narrador también es el protagonista, así que hablarás en primera persona. Recuerda que la primera persona es yo. Lee con atención este ejemplo de un fragmento de un diario. Pon pausa al video si todavía no terminas. Como un diario es un escrito personal, puede estructurarse como el autor lo desee, pero sí debe incluir estos elementos. ¿Puedes observarlos? El primero es la fecha exacta. También puedes poner el lugar. El segundo elemento, el saludo. Verbos en presente si lo que estás narrando está ocurriendo en la actualidad. Pero si vas a narrar algo que ya sucedió, puedes usar verbos en pasado. El lenguaje informal es el que se
utiliza en los textos autobiográficos. Pero debes cuidar tu ortografía. ¿Para qué es el diario? Puedes leerlo. Encuéntralo. Por muchos años los diarios solo se escribieron en una hoja, en un cuaderno o en papel, pero la tecnología ha avanzado tanto que ya es necesario utilizar procesadores de texto como Word o Pages, en los que puedes escribir electrónicamente. También es posible escribirlo dentro de un blog en Internet, donde puedes estar con tu nombre o anónimamente. Las redes sociales también sirven como soporte de un diario. El videoblog o blog es un sitio de Internet que contiene videos en orden cronológico y es un medio para escribir un diario, porque puedes registrar tus experiencias, intereses y deseos, y al igual que el blog, las redes sociales, un videoblog es público, es decir, no es privado, por lo que puedes mantenerlo anónimo. En los textos personales es común expresar emociones. Las emociones son las reacciones de tu organismo a estímulos de tu exterior. Por ejemplo, el amor, la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo y el asombro. Hay distintas formas de comunicar tu experiencia a las personas. Transmitir tus emociones, con gestos o movimientos corporales o mediante alguna disciplina artística como la pintura o la danza. Pero la lengua es otro vehículo para la transmisión de emociones. Por ejemplo, la composición de un poema o la escritura de tu diario, que te ayudará a comprender tus emociones mejor. Por favor, lee las siguientes diapositivas. Si necesitas ponerle pausa a cada una, puedes hacerlo. Para transmitir tus emociones, puedes emplear figuras retóricas como la comparación. Por ejemplo, las notas musicales del disco que escuché ayer eran como suaves caricias para mis oídos. O la metáfora: mientras vuelo en la patineta, atravieso las nubes de la diversión. O la prosopopeya: el miedo me hablaba y me decía que no lo hiciera, pero no lo escuché. Ten en cuenta que tu diario está destinado justamente para que exteriorices tu estado de ánimo, tus pensamientos y tus emociones. ¿Recuerdas los elementos del diario? Vamos a recordarlos. Lo primero que ves ahí es la fecha, exacto. Después un saludo, muy bien. En los diarios se habla del universo íntimo del autor, es decir, las vivencias y situaciones de él mismo. Es un tipo de escritura personal, por eso el autor habla de sí mismo. Muchos diarios incluyen narraciones de los acontecimientos importantes, por eso se emplean palabras para transmitir emociones. Existen muchas maneras de transmitir lo que sientes y piensas, mediante las palabras,
Pero hay recursos como las comparaciones que te ayudan a explicar aquello que puede ser complejo. Los adjetivos y los adverbios sirven para precisar y profundizar de igual manera el aspecto y la magnitud de algo. Una frase comparativa sirve para contrastar dos elementos. Por lo general, la comparación se establece con nexos, así como, tanto, más que, frase comparativa. Una frase adjetiva sirve para calificar y describir un sentimiento, una situación o una persona. Se forma con un adverbio, que es el que califica cómo es una acción o un verbo, y un adjetivo, que es el que califica o dice cómo es un sustantivo o sujeto. Por ejemplo, demasiado peligroso. ¿Cómo es la acción? Demasiado peligrosa. En este ejemplo, sentí una tristeza extremadamente profunda. ¿Qué es lo que está describiendo? Exacto, su tristeza. ¿Cómo era su tristeza? ¿Qué adjetivo califica a su tristeza? Las frases comparativas y adjetivas, como ves, también te ayudan a expresar tus emociones. Las frases comparativas relacionan algo que sientes o piensas con una cosa que conoces. Por ejemplo, me sentía cansado, igual que cuando corrí en el maratón. Estás comparando. Las frases adjetivas, por su parte, caracterizan una sensación o experiencia. Por ejemplo, la música de esta fiesta estaba demasiado alta. Puedes describir una situación con una frase adjetiva o con una frase comparativa. Ve los siguientes ejemplos. Si necesitas pausar cada uno, adelante.